No importa dónde estemos, podemos estar desayunando, leyéndonos un buen libro, guiando el auto, incluso paseando por la carretera o caminando. Siempre va a llegar a nosotros la misma pregunta. ¿Realmente esto que yo conozco como verdadero es la verdad? ¿Quién dice que es verdad? ¿Cómo yo me aseguro de que lo que yo veo allá afuera es cierto y no es cierto porque me lo han dicho otras personas o porque lo he creído así desde pequeño? Debería existir un método o una forma para saber que lo que accedemos del mundo exterior es la realidad en sí y no una ilusión. Hace mucho tiempo, un francés comenzó a delinear este camino y hoy hablamos del padre de la filosofía moderna, hoy hablamos de René Descartes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y esta es la famosa lista de Filosofía 101 donde vamos uno por uno sobre los filósofos más importantes de Occidente para que puedas entenderlos poco a poco y quieras buscar más información si te anima. Y hoy tocó el turno del gran René Descartes. René Descartes en castellano, llámelo como usted quiera, lo importante es que este señor es el padre de la filosofía moderna. Imagínese un mundo donde en todo momento la realidad que está allá afuera se nos presenta como una sola cosa y a veces la damos por sentado. O a veces instituciones como la iglesia, el Estado o algunas personas con un poco de más poder, digamos, ideológico que nosotros, nos dicen qué es lo que debemos creer porque eso es así y punto. Pues más o menos ese era el mismo ambiente que vivía nuestro amigo René Descartes en los 1600 y eso va a hacer que él comience a cuestionarse algunas cosas. Claro, como siempre he dicho, el contexto es muy importante y René Descartes va a ser una persona que va a ser muy influenciada por su contexto, no solamente en Francia, sino en los países que va a visitar eventualmente, pero también porque él mismo pensaba que hay que mudarse, hay que viajar, hay que descubrir nuevos lugares para entender que esa verdad, ese mundo, se presenta a las personas de diferentes maneras y que las personas tienen diferentes maneras de explicar las cosas, por lo menos las cosas básicas. En otras palabras, sus principios filosóficos. Así que es bien importante que entendamos un poco de la biografía de Descartes para luego entender la gran aportación que va a hacer la filosofía moderna como el padre del método, el padre del racionalismo moderno, el padre del dualismo y todas las demás cosas con las que se le conoce. Descartes va a nacer en la parte sur de lo que es París hoy día en el 1596, va a morir en el 1650. O sea, muere en la misma mitad del siglo XVII y muere a los 54 años, que muere relativamente joven porque ya estamos en el siglo XVII. Ya la gente no tiene por qué morir a los 50 años. Y en ese periodo de tiempo tan corto aportó muchísimo, no solamente a la filosofía, a la ética, a la misma política, a las matemáticas, a las ciencias naturales. Este señor escribió básicamente de todo. Es importante saber que Descartes pertenecía a una familia bastante acomodada, una familia que le proveyó una educación o lo pudo enviar a lugares donde se educara formalmente. O sea, que Descartes pudo acceder a los libros clásicos de Grecia y Roma, pudo acceder a toda la filosofía que se había escrito durante el principio de la Edad Media y conocía muy bien todos los argumentos filosóficos de los principales pensadores de la Edad Media. O sea, este señor llegó a su adultez con un bagaje académico e intelectual increíble. Educado en colegios que eran dirigidos por jesuitas, se destacó en el área de filosofía, matemática, lógica y todo lo que tenga que ver cercano. Porque su padre realmente quería que tuviera una carrera específica. Es Descartes el que va a desligarse de esa idea de su padre, se va a enlistar en la milicia y con la milicia va a empezar a viajar por algunos lugares de Europa. No sin antes haber obtenido su licenciatura en la carrera de leyes. O sea que antes de irse en la milicia a andar por las partes de Europa que él andó, ya era un licenciado en Derecho, ya tenía un diploma, ya tenía una carrera o por lo menos podía comenzar con un título a tener una carrera. No puedo continuar sin pedirte por favor que te suscribas al canal, prendas la campanita y comentes o le des like. Eso es lo que hace que este canal siga creciendo. Estoy en Instagram como Profesor León, no te olvides, allá comparto mucho, estoy haciendo básicamente un live semanal. Y aquí en el YouTube siempre subo videos de filosofía y siempre subo videos de historia en el podcast que también está por Spotify. Anyway, pones Profesor León en Instagram y te van a salir todas las plataformas en las que estoy. Así no te pierdes de nada. Y es así como Descartes empieza a visitar diferentes lugares que no eran el lugar donde nació. Y es ahí donde se empiezan a despertar esas primeras impresiones o cuestiones filosóficas. Porque va visitando lugares diferentes y se va dando cuenta que aunque los fenómenos se repiten en los mismos lugares, la gente no necesariamente se acerca a ellos o los explica de la misma manera. Y es así como Descartes comienza a idear como un tipo de plan, estructura, pasos, metodología, como usted le quiera llamar, porque él entiende que hay que seguir esos pasos, esa estructura,
para poder entonces conocer la realidad de las cosas como debe ser y no como me la contó la iglesia, no como me la contó fulano, no como me la contaron los que venían en el pasado. Ojo, Descartes estaba rompiendo aquí con una doctrina que le conocemos como escolástica. Yo le he mencionado anteriormente, si quieres buscar los videos vas a conseguir muchos de ellos. Quizás por aquí vayan a salir, siempre me confundo el lado, pero creo que es por aquí que van a salir los videos. Así que vamos a darle para adelante a ese tema porque ya lo he explicado en otros videos. Descartes está aquí, en el 1600, a mitad del 1600, luchando por romper con estas formas de crear conocimiento o por romper con estas formas de crear la realidad y lograr una metodología, un proceso que sea el mismo todo el tiempo y que se pueda mantener de la misma forma para llegar a la realidad. No podemos desligarnos de que hace varios videos atrás hablamos de un señor en Inglaterra que se llamaba Francis Bacon, el video también va a salir por aquí, que más o menos iba por la misma vía. Esta gente son contemporáneos básicamente y están montados en el mismo barco intelectual, las ideas están llegando y hay que ir rompiendo con los modelos pasados. Y esta idea o este método que va a desarrollar Descartes, que está explicado en su discurso del método, el libro que salió publicado en el 1637, 13 años antes de que muriera, consta básicamente de 4 partes. La primera parte es tener una evidencia, o sea, saber que la evidencia que me llega de los sentidos o la evidencia que me llega del mundo exterior es cierta. Tengo que primero saber que es cierta. De hecho, eso va a ser un principio filosófico muy importante en Descartes, porque va a llegar un momento que se va a preguntar cómo yo sé que es cierto de todo lo que me llega. Pero número 1, tienes esa evidencia. Número 2, pones esa evidencia y empiezas a analizarla, o sea, el análisis, que no es otra cosa que descomponer ese fenómeno o ese estudio en partes más pequeñas o más sencillas o más simples. Es decir, ese complejo lo empiezas a estudiar por partes, en partes pequeñas, y cada una de esas partes las vas estudiando a su fondo. Luego, el tercer paso es la síntesis, donde ya habiendo estudiado cada una de las partes en su peculiaridad, comienzas a unir esos diferentes análisis pequeños o diferentes análisis particulares para hacer un tipo de resumen o síntesis que te permite entender el fenómeno como debe haber sido y no como te lo contaron, como ya he dicho, o como decían los libros anteriores. Una vez llegas a la síntesis, lo importante como paso final es observar esos resultados, pasar una revista sobre los pasos que hiciste para llegar a ellos para asegurarte que no te confundiste. A través de ese método, que se va a convertir eventualmente en lo que conocemos como el método científico y va a ser aplicado también a otras ramas de la ciencia, se busca es depurar el conocimiento, que nada sea dado porque me lo dijeron o porque es un conocimiento del pueblo donde vivo o es un conocimiento que viene a mí por tradición, sino que ha sido establecido y ha sido depurado a través de un método. Pero si el método es importante en Descartes, más importante es la duda. Si en algo Descartes rompe con muchos filósofos del pasado, aunque no con todos, es que Descartes pone una importancia fundamental en la duda. Vamos a ver, Descartes se sienta y dice, bueno, yo voy a desarrollar un método para que las cosas que yo conozco sean las realidades después de haber pasado por ese método y que lo que yo conozca como una realidad no sea porque, como he dicho, alguien me convenció o no. Ok, pues entonces él empieza a pensar, vamos a ver, ¿qué evidencia puedo tomar? La que me dan los sentidos. Él sabe muy bien que los sentidos engañan, que a veces tú puedes estar soñando y piensas que estás despierto. Sabes que cuando ves algo a lo lejos y lo ves pequeño, ese sentido te puede engañar porque estás viendo lo pequeño por la distancia. Y aunque hay un argumento de razonamiento detrás en el sentido de que a más distancia, más pequeños se ven los objetos, los sentidos no dejan de engañarnos, a veces el olfato, a veces la audición, a veces la misma visión nos engaña. Así que los sentidos no son una buena forma de yo decir, si sentí esto o si tuve la experiencia de esto, esta es su realidad. No, tendríamos que pasar por un método que depure ese conocimiento. Así que la realidad no es esa que entra por los sentidos y rápido la percibimos y rápido la expresamos. No, no necesariamente es así. Pero más importante que la cuestión de los sentidos y si pueden ser ciertos o no, está la cuestión de las matemáticas, por ejemplo, que aunque él sabe que es una abstracción, no dejan de ser exactas. ¿Y cómo entonces yo voy a dudar y voy a pensar que algo que es tan exacto como las matemáticas no es real? Pues Descartes aún así pone la aparición o la existencia de algún genio maligno. Mucha gente lo ha tomado como que Descartes se le fue la guagua ahí, pero Descartes lo que decía era que incluso esa exactitud de las matemáticas tiene que ser revisada. Entonces Descartes empieza a dudar de todo. Duda de lo que le enseñaron, duda de lo que puede ver, duda de incluso las matemáticas, aunque pudieran parecer perfectas. Y de lo único que Descartes no puede llegar a dudar es que él mismo está pensando y que está dudando. Todo lo demás se puede dudar, excepto que realmente él está pensando y él está razonando, o por lo menos preguntándose si está dudando. Por lo menos está pensando en sí mismo. Y entonces por lo menos es un ser que piensa y duda. De ahí la famosa frase cogito ergo sum o pienso, luego existo.
luego no de después, sino que por lo tanto existo. Si yo puedo pensar que estoy dudando, es que por lo menos yo existo. Y ese es el principio, o ese es el motor que va a impulsar a Descartes. Esa es mi única verdad, que yo no puedo dudar porque lo estoy haciendo, y de ahí en adelante todo lo demás va a pasar por mi método, va a pasar por un proceso que va a depurar ese conocimiento para entonces yo conocer las cosas como deben ser en sí. La división entre mente y cuerpo de Descartes va a ser más importante todavía, sobre todo porque Descartes veía el cuerpo como una especie de máquina que funcionaba excelentemente, pero la mente tenía una conexión con lo que nos había creado, porque Descartes dividía las ideas entre ideas innatas, ideas facticias. Hay un sinnúmero de material de Descartes que yo no voy a tocar en este video porque no quiero que este video se convierta en una clase metódica, pero que puedes buscar más información, que habla de cómo Descartes dividía las ideas. Sin embargo, esas ideas innatas a las cuales Descartes le reconocía una posición y una fuerza como tal, ahí dentro se encuentra la idea de Dios. Porque si te pones a pensar, Descartes, más o menos como el argumento filosófico de San Anselmo de Canterbury, que aprovecho para dejarte el video por alguna parte por aquí, también hablaba de que si Dios es perfecto o yo tengo la idea de perfección, pero no soy perfecto, el que me creó a mí debe ser un ser perfecto. Porque si no es perfecto, la cadena sigue volviendo y sigue volviendo y sigue volviendo. Si quieres entenderlo mejor, busca el video de San Anselmo de Canterbury, que habló de eso ya. De hecho, a través de la metodología y de toda la filosofía de Descartes, Descartes termina diciendo que hay un Dios y que sí existe. O sea, Descartes, siendo el padre de la filosofía moderna, no era ateo para nada. De hecho, esa idea de Dios es lo que va a dar paso al famoso término o concepto en Descartes de la res infinita, la cosa infinita, la cosa perfecta, básicamente Dios. Y la res extensa, o sea, la cosa que existe porque es una extensión o una creación de esa red infinita. O sea que al final Descartes lo que va a atacar es la pregunta de qué es lo que existe, de todo eso que está allá afuera, qué es lo que existe y cómo yo sé que eso que estoy viendo es real, y sobre todo cómo yo sé que esa realidad se va a mantener, va a perdurar. Descartes va a dar por el mismo centro del plato con esto, porque toda la filosofía posterior ya se va a enmarcar en la famosa pelea o en la famosa discusión del mundo real afuera y cómo accedo a él. Personajes que van a venir como John Locke, personajes que van a venir como Juan Jacobo Rousseau y todo el resto de los pensadores en Europa y eventualmente en América, eventualmente en Asia y en otros países del mundo, van a atacar esta misma premisa que comienza con las ideas de Descartes, no por menos es conocido como el padre de la filosofía moderna. Después de Descartes hay varios filósofos muy importantes, pero si pudiéramos escoger un punto donde detenernos, con alguien que haya tenido la misma fuerza filosóficamente hablando y que le haya otorgado a la filosofía algo para estudiar o algo para reflexionar al modo o al nivel que lo hizo Descartes, tiene que ser Immanuel Kant cuando hablemos entonces de la crítica de la razón pura, pero para eso faltan por lo menos un par de años. Nos vemos en la próxima, cuídense.